El número 7. Puede que sea el número más desafortunado de la historia, porque 7 es el número del conteo final hacia el fin de los tiempos. 7 ángeles anuncian calamidades inimaginables. Y 7 viales contienen los venenos que nos destruirán a todos. Cada uno es activado en un periodo de 7 años que comenzará en el momento preciso en el que un Salvador rompa el primero de los 7 sellos. Por miles de años, los profetas de todo el mundo han predicho el fin de los tiempos. Más de uno ha sugerido que el apocalipsis se está acercando rápidamente. A esta convergencia teórica entre las profecías del día del juicio final y los acontecimientos actuales, la llamamos el efecto Nostradamus. ¿Cuándo comenzará el fin? Apocalipsis, el libro final del Nuevo Testamento, expone una escalofriante línea de tiempo. Muchos aceptan esto como un conteo final que describe el plan maestro de Dios para el fin del mundo. Los marcadores de esta línea de tiempo son los 7 sellos. Hay quien dice que esos sellos se están rompiendo en la actualidad. Los expertos en la Biblia sugieren que el libro de Apocalipsis es un plan de acción del futuro, que describe una secuencia mortal y destructiva que culminará en nuestra desaparición. Sucederá un desastre tras otro, hasta que finalmente las fuerzas de Dios y Satanás se enfrenten en una batalla final entre el bien y el mal. Hay un grupo específico de acontecimientos que llevarán a esta batalla final. Estos hechos se refieren a una pestilencia extendida, guerra, destrucción y plagas. Se le llama el día de la venganza de Dios contra la población del planeta Tierra. Algunos creen que estamos entrando en un periodo decisivo conocido como la tribulación, una época de extrema confusión que precede el juicio final de Dios. Es posible que los acontecimientos actuales causados por la naturaleza y por el hombre estén coincidiendo con las predicciones bíblicas sobre el fin del mundo. No refutaremos ni apoyaremos estas teorías, simplemente presentaremos la evidencia. Actualmente, los creyentes están buscando conexiones entre el libro de Apocalipsis y la ciencia para determinar si alguno de los 7 sellos bíblicos ya ha sido roto. Pero incluso entre esos que creen que sí, se han suscitado debates. Muchos no están de acuerdo en que nuestra propia era encaje en la línea de tiempo que se dice que está marcada por los sellos. ¿Estamos en medio de la secuencia, como algunos sugieren? De ser así, ¿cuándo se romperá el último sello, que se supone que provocará el final de todo? La gente más religiosa del mundo, que interpreta la Biblia como la palabra literal de Dios, y la gente más seglar del mundo, los científicos que estudian los fenómenos del mundo natural, están completamente de acuerdo en que el mundo terminará catastróficamente y de manera definitiva en algún momento en el futuro. Los creyentes buscan una manera de determinar si las profecías del Apocalipsis puedan estar coincidiendo con la religión y el malestar actual para anunciar el fin de los tiempos. En el Nuevo Testamento, el autor de la profecía divina del Apocalipsis es mencionado simplemente como Juan. Como otros autores bíblicos, Juan hace mención frecuente de un número en particular en sus escrituras. El número 7 figura de manera importante en el Apocalipsis, casi obsesiva o compulsivamente. El autor recurre una y otra vez al número 7. El número 7 es muy significativo en la Biblia y se remonta hasta el comienzo del mundo, cuando Dios hizo la tierra en 6 días y descansó al 7º. De acuerdo con Juan, el número 7 desempeña un papel igualmente crucial en el fin del mundo. Él escribe que la humanidad recibirá la advertencia de su destino en forma de un pergamino que contiene 7 sellos. Pero también Juan escribe sobre una advertencia crítica. Vi entonces en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro en forma de rollo escrito por ambos lados, sellado con 7 sellos. Surge una interrogante. ¿Quién es digno de abrir este pergamino y ver qué contiene? De acuerdo con la profecía,
El único digno de romper el sello es Jesús, al que la Biblia se refiere como el Cordero sacrificado de Dios. Él aparece y toma un pergamino con 7 sellos de la mano del Padre en el trono. Esto parece ser como el título de propiedad del universo y el plan profético de Dios para toda la eternidad. Algunos estudiosos opinan que la profecía del Apocalipsis es desencadenada y la tribulación comienza cuando Jesús rompe el primero de los 7 sellos. Este libera el primero de los temidos 4 jinetes del Apocalipsis. Según las Escrituras, estas sombrías figuras provocarán un periodo extendido de miseria y destrucción, que algunos opinan que ya ha comenzado. Por muchas razones creemos que estamos viviendo en los últimos días. Entre ellas la hambruna, las enfermedades fuera de control, los severos desastres naturales. Debido a esto, muchos estudiosos de la Biblia creen que, de hecho, estamos viviendo el fin de los tiempos. La revelación del primer sello dice: Vi que se presentó un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Lo coronaron y partió como vencedor para seguir venciendo. Se cree que el jinete blanco podría presentarse falsamente como un benévolo líder mundial, pero en realidad se cuenta entre las más siniestras figuras de la Biblia, el Anticristo. Está emulando a Jesús. La parte interesante de todo esto es el arco sin flecha. El arco significa que tiene poder sobre el aire. Va a usar el poder del aire para poder controlar a la gente, pero es un método de control engañoso y silencioso. Según la supuesta línea de tiempo de la profecía, el Anticristo ya podría estar actuando, usando sus destrezas diplomáticas y poder de persuasión en un esfuerzo aparentemente de paz para unir a las naciones. Pero su objetivo es exactamente lo contrario. Él llevará a la humanidad directamente al Armagedón. Habrá individuos que llegarán y desviarán a la gente en masa. Algunos estudiosos modernos sugieren que uno de los grandes impostores fue Hitler, a quien las masas seguían y a quien cometió grandes atrocidades. El Anticristo llegará y guiará ejércitos que crearán devastación y destrucción. Después que se rompe el primer sello, se inicia un efecto dominó. Según Apocalipsis, el segundo sello del pergamino se romperá inmediatamente después del primero y revelará un jinete rojo. Ahora el jinete rojo es muy interesante por el hecho que porta una espada. Siempre se ha creído que este jinete rojo es una guerra mundial. Actualmente el jinete rojo podría ser un líder militar, capaz de provocar una guerra moderna que resulte en la muerte de millones en todo el mundo. ¿Podría la ruptura del segundo sello provocar el uso de armas de destrucción masiva entre naciones de ideologías opuestas? Algunos intérpretes creen que una potencia nuclear malintencionada, posiblemente Corea del Norte, podría ser el jinete rojo, y temen que podría lanzar un ataque que provoque un holocausto nuclear. Hay personas, y no son pocas, que usan el Apocalipsis como fuente de inspiración para hacer el bien en la tierra. Y son quienes te dirían que si piensas que la batalla del Armagedón será una guerra nuclear, entonces hay que hacer algo como el desarme nuclear. A medida que la profecía se sigue revelando, la ruptura del tercer sello trae consigo al jinete negro. Una balanza en la mano. Entonces, de en medio de las 4 vivientes, una voz pronunció estas palabras: 1 medida de trigo por 1 denario de plata, y 3 medidas de cebada por 1 denario también. En la época en que Juan escribió el libro, 1 denario era una moneda de plata romana, frecuentemente equivalente al pago diario de un trabajador. Algunos expertos bíblicos ven una conexión entre el jinete negro del pasaje y la volátil economía global actual. Habrá devastación económica. La Biblia nos dice que todo el salario de un hombre será necesario para alimentarlo por un día, para comprar el alimento de un solo día.
Creo que la caída del mercado en 2008 fue la peor desde la Gran Depresión. En términos de la ejecución hipotecaria de las casas, creo que por esa razón la gente puede ver esto como la ruptura del tercer sello, el colapso de los bancos, la bancarrota de las grandes corporaciones y la naturaleza mundial del colapso económico, porque esto no sucedió en un solo país, sucedió en la mayor parte del mundo desarrollado. Algunos creen que el jinete negro podría simbolizar una crisis provocada en torno a la desigual distribución de la riqueza global. Hoy, solo el 2% de la población mundial controla más de la mitad de toda la riqueza, y los más pobres controlan solo el 1%. Algunos creen que esta desigualdad podría ser una receta para la revolución. Finalmente, el cuarto sello se rompe, y según la Biblia, desata el más aterrador de los 4 jinetes. Es aquí donde dice, se le dio poder sobre la cuarta parte de la tierra para acabarla mediante la espada, el hambre, la muerte y las bestias de la tierra. Supongamos que hay 8.000 millones. Eso significa que 2.000 millones de personas serán asesinadas. Y eso es solo el comienzo de la tribulación. Algunos vinculan el cuarto jinete con la hambruna y la escasez de alimentos que actualmente azota a la Tierra y que está empeorando, de acuerdo a algunos por la aceleración del calentamiento global y el colapso económico mundial de 2008. ¿Está la profecía de Apocalipsis realmente desarrollándose actualmente? ¿Ya han sido rotos los primeros 4 sellos? Si aceptamos esto como cierto, sufrimientos mucho mayores nos aguardan. ¿Podrían las explosivas fuerzas debajo de uno de los más populares parques nacionales de Estados Unidos desatar una catástrofe más allá de nuestra imaginación? Sucesos dramáticos están ocurriendo alrededor del mundo. Algunos creen que el libro final del Nuevo Testamento refleja este período extremo en forma de una línea de tiempo que augura un apocalipsis global. La línea de tiempo está determinada por la ruptura de los 7 sellos. Y para los creyentes, la ruptura de los sellos está irrefutablemente ligada a la creciente agitación actual. Vivimos una época en la que hemos sido testigos de acontecimientos horribles, trágicos y catastróficos. Y el más obvio fueron los ataques terroristas del 11 de septiembre. Ese acontecimiento suscitó un resurgimiento de las sombras de las profecías. ¿Pero están las fuerzas divinas comenzando en realidad a romper los sellos? ¿Existe alguna evidencia que apoye esta hipótesis? Las claves se pueden encontrar en el texto de Apocalipsis escrito por Juan. Juan ve a los mártires cristianos en el cielo clamando, Dios, ¿cuánto pasará antes de que seamos reivindicados por la sangre que se derramó de nuestro lado? Esto habla de una creencia fundamental que subyace no solo en la línea de tiempo del libro de Apocalipsis, sino también en la fe cristiana, que asegura que los creyentes serán salvados por la gracia de Dios. El resto sufrirá la ira de Dios, a la vez que el caos inconmensurable viene a destruir todo lo que conocemos. Según el libro de Apocalipsis, ese caos se intensifica al romperse el 6º sello. Muchos vinculan este hecho al comienzo de desastres naturales sin precedentes. Juan escribe: Cuando el Cordero abrió el 6º sello, se produjo un violento terremoto, y no hubo cordillera o continente que no fuera arrancado de su lugar. El 15 de julio de 2009, un terremoto de 7.8 azotó la costa occidental de Nueva Zelanda, torciendo la punta meridional de la isla y acercándola 30 centímetros más a Australia. Fue solo uno en una serie de temblores frecuentes, potentes y aparentemente más frecuentes. Nueva Zelanda, Indonesia, Japón y el extremo occidental de Norte y Sudamérica rodean precariamente la placa tectónica del Pacífico. Este círculo compone lo que es conocido como el Anillo de Fuego. Este vasto aro es una peligrosa zona sísmica que podría estar lista para un terremoto catastrófico de magnitudes sin precedentes.
El mayor terremoto del que tenemos noticias sucedió en Chile en 1960. En mayo de ese año hubo un terremoto con una magnitud de 9.5 y ese sismo de 9.5 sacudió un área de 960 kilómetros de longitud del territorio de Chile por 5 minutos. En los días que siguieron, varios de los volcanes locales comenzaron a hacer erupción e inevitablemente fueron estimulados por el terremoto. Los volcanes también pueden poner en grave peligro al Anillo del Pacífico y la zona occidental de Estados Unidos. El Anillo de Fuego tiene 452 volcanes. Uno de ellos, el Monte Santa Elena, en el estado de Washington, hizo erupción en 1980. La erupción del Monte Santa Elena en 1980 fue la más destructiva en la historia de Estados Unidos. Una de las razones por la que causó tanto daño fue por la materia que se acumuló bajo él, que provocó una erupción cataclísmica. La poderosa erupción cobró 57 víctimas. También destruyó 200 casas, 27 puentes, 24 kilómetros de vías férreas y casi 300 kilómetros de autopista. El libro de Apocalipsis describe una erupción masiva como consecuencia de la ruptura del sexto sello. Los creyentes dicen que sí. Pero ¿cuáles son los volcanes más poderosos de la Tierra? Un llamado supervolcán bajo el parque Yellowstone hizo erupción por última vez hace 640.000 años. Los científicos han deducido que hace tiempo se venció el plazo para una nueva erupción. Supervolcanes. La erupción de uno de estos es miles de veces mayor que lo que sucedió en el Monte Santa Elena. El último acontecimiento, hace 640.000 años, depositó una espesa capa de cenizas en la mitad del área de Estados Unidos y terminó creando una nube de polvo que envolvió por completo a la Tierra y ocasionó un cambio climático permanente. Si el supervolcán de Yellowstone hiciera erupción, la ceniza resultante bloquearía el sol por 40 años. Un volcán del tamaño del de Yellowstone lanzaría grandes cantidades de polvo y aerosoles a la atmósfera. El aire se llenaría de sulfuro de hidrógeno, cambiando la reflectividad de la luz solar sobre la superficie terrestre. Esperaríamos décadas de enfriamiento. En ese caso, debido a los aerosoles, adicionalmente grandes cantidades de cenizas se depositarían en el territorio estadounidense. Otras culturas también han profetizado catástrofes geológicas alarmantes. Los indios Cherokee, Hopi y otros vieron que el mundo eventualmente llegaría a un punto en que se destruiría por un potente terremoto. Si el sexto sello en realidad se corresponde con los desastres naturales de la actualidad, Apocalipsis enfatiza que las calamidades serán tan potentes y extendidas que ningún lugar en la tierra estará a salvo. ¿Importará si vivimos en Europa, Asia, Australia o el norte de Idaho? La Biblia dice claramente que esto va a ocurrir en todo el mundo, que la humanidad no podrá ocultarse de los acontecimientos finales. Creo que los que viven en el campo la tendrán un poco más fácil que los que viven en la ciudad, pero al final nos afectará a todos, donde quiera que estemos. Los creyentes en Apocalipsis aceptan que ningún horror en la historia se comparará con los de los primeros 6 sellos. Pero también creen que estos horrores se quedarán cortos en comparación con los que corresponden al séptimo sello, el final. Juan escribe que la ruptura del séptimo sello será seguida por un ominoso silencio. El silencio en los cielos se debe al estupor general por lo que está a punto de suceder. Según las Escrituras, Dios ofrecerá una piadosa tregua a la humanidad, pero no por mucho tiempo. Algunos creen que el texto advierte que un cuerpo extraterrestre se encuentra en curso de colisión con la Tierra y que eso causará un cataclismo de una magnitud que la humanidad nunca ha experimentado. No es solo... Apocalipsis es considerado el libro más polémico de la Biblia. En su lenguaje críptico, muchos ven una línea de tiempo para la destrucción a niveles sin precedentes.
Algunos opinan que ese plazo se cumplirá abrupta y violentamente en este siglo. Vivimos en un mundo que está cambiando profunda y rápidamente y que está enfrentando amenazas que nos parecen apocalípticas. Nos preocupa el calentamiento global y la sobrepoblación. Solo tenemos que abrir el periódico o encender CNN para ver los titulares que, a los ojos de los intérpretes de las revelaciones, serán pruebas irrefutables de que las profecías bíblicas se están cumpliendo. Solo pensemos en los últimos 2 años. Hemos tenido huracanes devastadores, hemos visto tornados devastadores, hemos sufrido terremotos muy altos en la escala de Richter. Podemos notar lo rápido que están sucediendo y la cercanía entre sí, pero a medida que nos acerquemos al fin de los tiempos, casi sucederán uno detrás de otro. La profecía sugiere que a medida que los 7 sellos del Apocalipsis se vayan rompiendo uno a uno, nos iremos acercando más al final de la línea de tiempo. Algunos expertos bíblicos opinan que los sellos ya han comenzado a romperse, creando el marco para un cataclismo final. De ser cierto esto, ¿qué podría pasar y cuándo? ¿Exactamente en qué punto nos encontramos en la línea de tiempo? Habrá sufrimientos terribles, guerras, enfermedades, una serie de desastres, catástrofes que afectarán a la Tierra, a los seres humanos que habitan la Tierra, a medida que se acerca el fin del mundo. Y al final, seremos testigos de la destrucción final de la Tierra, donde vivimos los seres humanos inmortales. ¿Pero qué fuerzas suscitarán esta destrucción final? ¿Cómo sabríamos que el sello más importante de todos, el 7º sello, ya se ha roto? El libro de Apocalipsis dice que el castigo final para la maldad de la humanidad será anunciado por el estruendo de trompetas celestiales. Vemos 7 ángeles, cada uno con una trompeta. Cuando aparecen, comienza la serie de juicios de las trompetas. Algunos creen que estos juicios serán desastres naturales de una magnitud sin precedentes. Muchos recurren a la ciencia en busca de respuestas, mientras teorizan que el críptico texto de Apocalipsis puede aludir a fuerzas físicas sobre la Tierra o más allá de ella. Algunos estudiosos del Nuevo Testamento dicen esto, y las referencias bíblicas del fuego cayendo del cielo podrían interpretarse como asteroides. Una colisión entre un asteroide y la Tierra podría ser el acontecimiento catastrófico predicho en otro versículo de Apocalipsis. Tocó el tercer ángel y cayó del cielo una estrella grande como un globo de fuego. El nombre de la estrella era Ajenjo. Algunos creen que el autor de Apocalipsis, Juan, no habla sobre una estrella en este pasaje, sino sobre un cometa o un asteroide. Es ampliamente aceptado que puede que los observadores antiguos no hayan entendido la diferencia entre los varios tipos de cuerpos celestiales. Y pese a que no hay una estrella que se denomine Ajenjo, hay fuertes evidencias científicas de que el choque de un asteroide podría desempeñar un papel fundamental en la extinción masiva de la vida en la Tierra. Los astrónomos creen que las 3 generaciones de dinosaurios, Triásico, Jurásico y Cretáceo, se extinguieron, a menos en parte por hechos de colisión extraterrestre, cometas y asteroides gigantes que chocaron con la Tierra. Si algo de tal magnitud sucediera, la humanidad no sobreviviría. Hoy, una colisión entre la Tierra y un asteroide de solo unos pocos kilómetros de diámetro podría liberar tanta energía como 1000 armas nucleares detonadas simultáneamente. En Winslow, Arizona, un cráter como de 1,5 kilómetros de diámetro fue causado por una roca de solo 30 metros. Si una más grande, digamos de unos 300 metros, chocara contra un área poblada como Nueva York o Los Ángeles, la energía liberada sería tal que acabaría con toda la zona metropolitana de cualquiera de esas ciudades. Un poder destructivo de esta magnitud se hizo evidente en un impacto histórico en 1908. Un cuerpo extraterrestre, probablemente un cometa o un asteroide, penetró la atmósfera terrestre y explotó en el centro de Siberia, arrasando con 1.800 kilómetros cuadrados del bosque de Tunguska. La región es tan remota que solo se reportó una víctima. Recientemente, en 2006,
un asteroide de 800 metros, lo suficientemente grande como para causar un cambio climático catastrófico y perturbar la producción agrícola del mundo, estuvo a 24 horas de chocar contra la Tierra. En términos espaciales, un hecho que casi sucede. Actualmente los astrónomos están rastreando cientos, si no miles de asteroides y cometas en el espacio que podrían pasar muy cerca de la Tierra. Los más grandes alcanzan el kilómetro de diámetro y, sí, hay un serio esfuerzo por rastrearlos. Porque si chocaran contra la Tierra, causarían mucho daño. Pero incluso los astrónomos que usan avanzados instrumentos de rastreo dicen que sería imposible prevenir una colisión. Incluso si pudieran calcular con años de adelanto que un objeto de gran tamaño está destinado a chocar con la Tierra. No existe actualmente ninguna tecnología para desviarlo o para protegernos del impacto. Algunos creen que las horribles consecuencias se describen en este pasaje de Apocalipsis. Y quedó afectada la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Perdieron un tercio de su brillo. Si un asteroide o cometa de gran tamaño chocara contra la Tierra en nuestra época, lanzaría millones de toneladas de desechos a nuestra atmósfera durante años. Esto virtualmente nos encerraría en una nube de polvo, impidiendo el paso de la vital luz solar. ¿Es este el escenario descrito en el Apocalipsis? En cualquier caso, su autor escribe que más trompetas sonarán y una mayor anarquía se desarrollará. Y así comienzan tremendas calamidades. En algún lado aparece la plaga de langostas y azota la tierra. Según el libro de Apocalipsis, cuando suena otra trompeta, un ejército enorme atacará la tierra. Su misión: para exterminar a un tercio de los hombres, el número de los soldados a caballo era 200 millones. Muchos expertos interpretan esto como que un ejército de 200 millones de personas librará una guerra contra sus enemigos, asesinando poblaciones enteras en todo el mundo. Pero ¿quién podría convocar una fuerza tan avasallante? Mao Zedong llegó a declarar públicamente que China podía reunir un ejército de 200 millones de hombres. Pero ni siquiera los creyentes radicales sugieren que la milicia china sea un ejército de Satanás. Solo que un ejército con 200 millones de efectivos en realidad es posible. Cualquiera sea la lealtad de esta formidable fuerza, Apocalipsis asegura que destruirá un tercio de la población de la Tierra. Pero según el texto, lo que seguirá serán tribulaciones aún mayores. ¿Qué pasará cuando el anticristo finalmente se revele ante el mundo? Muchos expertos bíblicos creen que la era en que vivimos coincide con la línea de tiempo del fin de los días. Algunos temen que podamos estarnos acercando rápidamente al final e intentan descifrar exactamente en qué punto del conteo final se supone que nos encontramos. Para ellos, una clave de que el séptimo y último sello pueda ya haberse roto se encuentra en otro libro de la Biblia. Daniel capítulo 12 versículo 4 dice que en los últimos días el conocimiento se incrementará y hemos visto una escalada de información sin precedentes en la historia del mundo. Tenemos satélites, tenemos la internet, fibra óptica, toda la tecnología de estos días. Para mí está muy claro cuando veo los acontecimientos mundiales que definitivamente nos estamos acercando al gran día. Las oscuras profecías del libro de Daniel también se reflejan en Apocalipsis, asegurando que la tribulación aumentará en intensidad a medida que 7 ángeles, uno tras otro, tocan trompetas que anuncian distintos acontecimientos catastróficos. La séptima trompeta anunciará los acontecimientos más terribles de todos, orquestados por Satanás y 2 de sus aliados terrenales. Uno de los más llamativos elementos del libro de las Revelaciones es que está lleno de villanos satánicos. El principal villano es el propio Satanás, a quien Revelaciones describe como un dragón con muchas cabezas y muchos cuernos. Pero él tiene 2 ayudantes en la tierra
a los que se menciona como la bestia del mar y la bestia de la tierra. Se entiende que estos nombres son referencias simbólicas a seres humanos que se pondrán al servicio de Satanás y ocuparán posiciones de poder en la tierra, a la vez que conducen a los ejércitos a la batalla. Los expertos bíblicos creen que la bestia del mar es el principal emisario de Satanás, el anticristo. La bestia de la tierra es otra figura, el ayudante de Satanás, el falso profeta. Tenemos la Trinidad satánica, el diablo, el anticristo y el falso profeta. El diablo intenta hacer creer al mundo que él es Dios. Y el anticristo intenta que el mundo crea que él es Jesús. Y el falso profeta quiere hacerse pasar por el Espíritu Santo. Así que tenemos una antitrinidad que se vuelve realmente poderosa en los últimos 3 años y medio. Expertos en profecías bíblicas sugieren que esta Trinidad profana construye un mundo de seguidores mediante el engaño, mientras conspira para tomar el control de cielo y tierra. Pero ¿quiénes son estos aliados de Satanás? La identidad del anticristo ha sido debatida por casi 2000 años. Mahoma era visto como el anticristo. Martin Luther King pensaba que el Papa era el anticristo. Los ingleses pensaban que Napoleón era el anticristo. En el siglo XX hubo muchos candidatos: Hitler, Mussolini, Lenin y Stalin. El afamado vidente del siglo XVI, Nostradamus, también escribió acerca del anticristo, pero no hay consenso entre sus intérpretes acerca de a quién podría haber identificado. Algunos estudiosos bíblicos sugieren que la descripción bíblica del anticristo como una bestia del mar podría sugerir que se levantará de un país que limite con el principal cuerpo de agua de la antigüedad, el mar Mediterráneo. El libro de Apocalipsis asegura que él está destinado a confrontar a Jesucristo, pero no antes de que una crítica serie de acontecimientos tenga lugar. Los fundamentalistas cristianos ven 3 señales definitivas antes de la segunda venida de Cristo. La primera es la reunión de todos los judíos en Israel. Y eso, por supuesto, ya sucedió en 1948, cuando se declaró el Estado de Israel. La segunda es la toma de Jerusalén por los judíos, que también sucedió durante la guerra de 1967. Y la tercera es la reconstrucción del templo. El templo de Jerusalén fue destruido por el ejército romano en el año 70 de nuestra era. Por casi 2000 años, los devotos judíos han orado por su reconstrucción en el sagrado monte del templo. Pero este lugar ahora es hogar de uno de los más sagrados santuarios del Islam, el Domo de la Roca, completado en el 691 de nuestra era. El Domo de la Roca se encuentra en lo que era un terreno árido, que los musulmanes creen que fue el punto en el que Mahoma ascendió al cielo. Personalmente me parece poco probable que Israel pudiera destruir el Domo de la Roca y destruir el templo de su lugar. No creo que la comunidad internacional lo permitiría. A pesar de la poderosa realidad, muchos todavía creen que el templo se alzará nuevamente como fue profetizado. De acuerdo con la Biblia, cuando el anticristo entre en el templo reconstruido por los judíos y se proclame a sí mismo Dios, este será el último acontecimiento humano en este planeta. El libro de Apocalipsis describe que a medida que el anticristo y la Trinidad satánica seducen a la humanidad, una serie final de terribles desastres ataca al mundo. El texto bíblico los describe como 7 viales que contienen el veneno de la ira de Dios. Esto es similar a lo de las trompetas. De hecho, siguen más o menos el mismo patrón secuencial de atacar la tierra, el océano, los ríos y el aire. Pero en vez de hacer daño a una tercera parte, el daño es total. El libro de Apocalipsis describe esta oleada de desastres como la acción final para exterminar a todos aquellos que se rehúsan a seguir a Dios. El escenario descrito es repulsivo. Cuando los ángeles liberan el contenido de sus viales, la pestilencia y las enfermedades se desatan. El estallido descrito en Apocalipsis es de una escala tan magnífica que dejaría cortas a todas las crisis pandémicas que las organizaciones de salud a nivel mundial han enfrentado.
Estamos en medio de una pandemia actualmente. El virus H1N1 o gripe porcina fue declarado estadio 6 de alerta pandémica por la OMS. Esta es una gripe que ha atacado a varias especies. Cuando un virus ataca a varias especies, no solo tiene acceso a mayor cantidad de gente que nunca antes había estado expuesta, sino que no existe inmunidad. Nunca antes habíamos visto esto. Hasta ahora todavía produce síntomas leves, pero si este virus en particular sufre variaciones genéticas, podría aumentar su severidad, podría establecerse con mayor virulencia, y eso sería un grave problema de salud pública. El H1N1 o gripe porcina podría atacar a 40% de la población estadounidense para 2012 y acabar con la vida de varios cientos de miles de personas. Los oficiales sanitarios estadounidenses esperan proporcionar inoculación para 200 millones de estadounidenses, pero virus resistentes mucho más potentes que el de la gripe porcina podrían aumentar las tasas de mortalidad en 80 o 90%, más allá de la capacidad de control de las organizaciones sanitarias. Esto puede significar que virtualmente quedaríamos indefensos contra una plaga de proporciones tan extremas. Una crisis médica mundial podría ser amplificada por otra catástrofe anunciada en el libro de Apocalipsis. Cuando los mares se conviertan en sangre y la sangre de humanos y animales se mezcle. Algunos intérpretes proponen que esta parte de la profecía de Apocalipsis sugiere que el agua potable se volverá imposible de beber, probablemente debido a los cadáveres descompuestos e infectados de plagas de millones de víctimas. El texto bíblico asegura que otros venenos manarán de cada vial, hasta que el mundo esté casi desolado. Algunos creen que esto ya podría haber comenzado a suceder, en forma de un proceso de ocurrencia natural llamado proliferación de microalgas, también conocido como marea roja. Este proceso puede volver el agua de un tono carmesí. Una alta concentración de algas microscópicas producen neurotoxinas perjudiciales que pueden acabar con la vida de peces, aves y mamíferos marinos. Si se extiende globalmente, millones morirán. Algunos sugieren que este será el castigo por nuestro fracaso como supervisores ambientales del planeta. Cuando Jesús regrese, destruirá a aquellos que destruyen la tierra. Esto predice una crisis ambiental mundial en la que la humanidad, a través de la polución y la deforestación, está contribuyendo a la destrucción de los recursos del planeta. Si Apocalipsis es un plano del fin de la humanidad, como muchos creen, miles de millones morirán en el clímax de la tribulación. El libro del Apocalipsis es como un lente o un cristal de aumento, o un telescopio a través del cual podemos observar y ponderar este gran misterio del final de todo. El Apocalipsis está lleno de monstruos, está lleno de catástrofe, está lleno de villanos y de figuras malignas. Juan era un gran genio creativo, capaz de pararse en un salón y dirigirse a una audiencia y provocar esa especie de ansiedad y fascinación que también sentimos cuando vamos al cine. Pero el escenario apocalíptico no termina con el clímax de la tribulación. La devastada tierra será escenario de una batalla final. Las fuerzas del anticristo se enfrentarán con el ejército de Jesús. Pero este Hijo de Dios no es el príncipe de la paz que millones de nosotros creemos conocer. ¿Ya se han roto los 7 sellos predichos en el Apocalipsis? ¿Es posible que estemos en el conteo final a un supuesto Armagedón? Algunos dicen que los acontecimientos mundiales actuales demuestran que esta línea de tiempo bíblica puede ser letalmente certera, tanto como el escenario profetizado de la épica batalla. Las 3 principales religiones del mundo, judaísmo, cristianismo e islamismo, convergen en la nación de Israel. Debido al extenso y violento pasado y presente de la región, algunos intérpretes creen que es probable que este sea el lugar adecuado para un conflicto crucial, la batalla de Armagedón. Algunos piensan que la meseta llamada Meseta de Esdrelón, un área agrícola bastante extensa entre Samaria, Galilea e Israel, es el bíblico valle de Megido,
El Valle de Armagedón. La ubicación de Megido en la encrucijada de una antigua y vital ruta comercial lo hacía un lugar muy codiciado entre las facciones guerreras de la antigüedad. Los estudiosos bíblicos creen que su largo historial como clave campo de batalla inspiró al autor de Apocalipsis, Juan, para nombrarlo como el escenario del enfrentamiento final entre Dios y Satanás. Según el libro, Jesús emergerá de los cielos en un caballo blanco para liderar las fuerzas de Dios. Pero el texto no lo describe en absoluto como el benévolo Salvador conocido por sus seguidores. Sus ojos son llamas fuego. Camina envuelto en una capa teñida de sangre. Sale de su boca la espada afilada, con la cual herirá a las naciones, ya que las ha de gobernar con vara de hierro. Ahora bien, es imposible reconciliar al Jesús del libro, quien tiene el manto manchado de sangre y deja un rastro de sangre por cientos de kilómetros en el campo de batalla, con el dulce Jesús del Sermón de la Montaña. Ambos no son la misma figura. El libro de Apocalipsis describe cómo el Jesús guerrero avanza con su ejército contra el anticristo y sus fuerzas escogidas en las naciones a las que engañó para que lo adoraran. Las fuerzas del bien finalmente prevalecerán sobre la Trinidad satánica después de años de engaños. Ellos serán arrojados en el lago de fuego. El diablo, el anticristo, el falso profeta y todo el que tenga la marca de la bestia. Así termina la descripción de Apocalipsis de la batalla de Armagedón. Establecer alguna correlación entre esta profecía bíblica y los hechos actuales es problemático, porque habla de personajes sobrenaturales enfrentándose en un contexto sobrenatural, pero en un sentido profundo. La profecía y el presente pueden estar convergiendo. Alrededor del 60% de los estadounidenses creen que los hechos en el libro sucederán en realidad. Ahora bien, esto es extremadamente peligroso porque ¿cómo podríamos decir que si creemos en algo que no estamos actuando de un modo tal que estamos obligando a que suceda? Si creemos que habrá una guerra en el Medio Oriente y que Jesús va a regresar a salvar al mundo, entonces nuestro comportamiento podría verse afectado por esta creencia y podríamos permitir que esto ocurriera. Es una posibilidad intrigante. El centro de todo es lo que podría considerarse una curiosa atracción fatal hacia la profecía del libro de Apocalipsis. La gran tradición de revelaciones por 20 siglos ha sido que cada nueva generación que tiene acceso al texto lo lee y se convence de que describe acontecimientos que tendrán lugar en su propia época. Es un hábito nuestro como civilización occidental buscar señales del fin de los tiempos, y creo que fue un hábito que se creó literalmente por lo que leemos en Revelaciones. Pero de manera sorprendente, esta inclinación de millones puede no derivar de una morbosa fascinación con el caos. En vez de eso, puede estar arraigada en la percepción de que Apocalipsis es, al final, una historia de esperanza. Inevitablemente habrá un juicio general del mundo y todo eso, pero al menos, si eso sucede en los tiempos que vivimos, el fin del mal será en nuestra época. El período que antecede al final será de gran pestilencia, plagas, guerras, colapso económico, destrucción. Será un período de gran sufrimiento para toda la gente que le toque vivirlo. Pero al final Jesús llegará, se librará la batalla final y Satanás será derrotado. Todo habrá valido la pena. El hecho subyacente es esta idea que tenemos de la destrucción final del mal. Pero si los horrores de Apocalipsis realmente sucedieran, ¿traería la derrota del mal alguna satisfacción a los pocos que sobrevivan? Según los textos bíblicos, ellos encontrarán consuelo en un mundo reconstruido. Y Él mismo será Dios con ellos, enjugará toda lágrima en sus ojos y ya no existirá más duelo, ni gemidos, ni penas. Todo esto parece apuntar a que llegará un momento en que cosas terribles y muy catastróficas comenzarán a suceder.
Y no creo que haya una manera que escapemos a eso. De verdad pienso que va a suceder, tal y como fue profetizado que sucedería. Solo el tiempo lo dirá. Basándonos en el comportamiento humano en los pasados 100 años, parece probable que millones de personas en esta generación recurran a las Escrituras en busca de claves acerca del Apocalipsis, preguntándose cuándo comenzará el fin.